El mayor dolor de Joan Manuel Serrat. La traición e infidelidad de su esposa a otro hombre. Pero ¿qué ocurre cuando el corazón del poeta se rompe en silencio? Tras el escenario y las canciones atemporales se esconde una profunda herida. La traición e infidelidad de la mujer que amaba a otro hombre, una verdad que el mundo desconoce. ¿Cómo superar tal traición sin dejar de ser un símbolo de sensibilidad y honestidad? ¿Qué cambió su música y su perspectiva para siempre? No te lo pierdas, porque hoy te revelaremos la historia más desgarradora de Serrat. Una historia que casi nadie se atreve a contar. Comenta en el número 1 si quieres descubrir la historia completa. En los círculos más cercanos a Joan Manuel Serrat, la historia no se contó en voz alta durante años. No hubo escándalos públicos ni titulares sensacionalistas en su momento. Todo ocurrió lejos de los focos, en ese territorio íntimo donde el dolor pesa más que la fama. Serrat, el hombre que puso palabras a las emociones de generaciones enteras, tuvo que enfrentarse a una de las experiencias más devastadoras para cualquier ser humano: descubrir que la persona con la que compartía su vida le era infiel, manteniendo una relación con otro hombre mientras él seguía creyendo en un amor sólido. Según relatan personas de su entorno, la traición no llegó de golpe, sino como una sospecha lenta, casi insoportable, miradas que ya no eran las mismas, silencios demasiado largos, ausencias difíciles de explicar. Serrat no era un ingenuo, pero tampoco alguien acostumbrado a desconfiar. Su naturaleza sensible, la misma que dio origen a canciones inolvidables, fue también la que más sufrió cuando la verdad empezó a tomar forma. Confirmar la infidelidad no solo rompió su matrimonio, también sacudió su manera de entender el amor, la lealtad y la confianza. En aquel periodo, el artista siguió cumpliendo compromisos profesionales, subiendo a los escenarios con la dignidad que siempre lo caracterizó. El público aplaudía sin imaginar que, detrás de cada canción, había un hombre intentando sostenerse emocionalmente. Para muchos periodistas culturales en España, ese fue uno de los momentos más silenciosamente heroicos de su carrera. Cantar al amor mientras el propio se desmoronaba. No hubo reproches públicos ni declaraciones hirientes. Serrat eligió el camino del silencio, una decisión que habla tanto de su carácter como de la profundidad de su herida. La traición dejó marcas visibles en su obra posterior. Sus letras se volvieron más reflexivas, más contenidas, con una melancolía madura que muchos oyentes sintieron sin saber exactamente por qué. Ya no se trataba solo de cantar al amor idealizado, sino de asumir sus grietas, su fragilidad, su capacidad de herir incluso a quienes más aman. Esa experiencia personal transformó al artista y al hombre, alejándolo de cualquier romanticismo ingenuo y acercándolo a una verdad más cruda, más humana. Hoy, al revisar su trayectoria, esta historia adquiere un nuevo significado. Nos recuerda que incluso las grandes leyendas sufren en silencio, que la fama no protege del dolor y que la traición puede marcar una vida entera. Si sientes respeto y cariño por Serrat, apoya este contenido con un like y sigue viendo el video, porque su historia merece ser contada con honestidad y empatía. Tras el terremoto íntimo que marcó su vida privada, la historia de Joan Manuel Serrat no se detuvo. Al contrario, fue precisamente en los años siguientes cuando su nombre empezó a adquirir una dimensión casi mítica en España y más allá de sus fronteras. A finales de la década de 1960, en una Barcelona todavía contenida por el clima político del momento, Serrat comenzó a convertirse en una voz imposible de ignorar. Sus primeras actuaciones en pequeños teatros y salas culturales del barrio de Gracia ya dejaban entrever algo distinto. No era solo un cantante, era un narrador del alma colectiva. El punto de inflexión llegó cuando sus canciones empezaron a sonar con fuerza en la radio nacional. En Madrid, en Valencia, en Sevilla, su voz grave y su dicción clara se colaban en los hogares como un susurro necesario. Para muchos oyentes, Serrat representaba una forma de decir lo que no siempre podía decirse en voz alta. Su éxito no fue inmediato ni explosivo, sino constante, casi inevitable. Cada nuevo concierto reunía a más público que el anterior, y cada nuevo disco confirmaba que estaban haciendo una figura central de la música española. En 1968, su nombre ya circulaba con fuerza en los círculos culturales. Actuaciones en escenarios emblemáticos como el Teatro de la Zarzuela en Madrid o el Palau de la Música Catalana en Barcelona consolidaron su prestigio. Quienes estuvieron allí recuerdan un silencio absoluto antes de cada canción, como si el público supiera que iba a escuchar algo más que música.
En esos años, Serrat comenzaba a cargar con una responsabilidad que no había buscado, la de ser portavoz emocional de toda una generación. El reconocimiento internacional no tardó en llegar. Viajes a América Latina, conciertos en Buenos Aires, en México, en Santiago de Chile, marcaron una nueva etapa. Allí, lejos de casa, su éxito adquirió otra dimensión. Las salas se llenaban de emigrantes españoles y de jóvenes latinoamericanos que encontraban en sus letras una verdad universal. Curiosamente, quienes compartían camerino con él en esas giras recuerdan a un Serrat introspectivo, amable, pero profundamente concentrado, como si ya entonces conviviera con heridas que aún no se habían hecho públicas. Mirado con perspectiva, hay señales que hoy cobran un nuevo significado. En entrevistas de aquellos años, realizadas en estudios de radio de Barcelona o en programas culturales de televisión española, Serrat hablaba del amor con una mezcla de esperanza y cautela. Son frases que en su momento pasaron desapercibidas, pero que hoy parecen anticipar desengaños futuros. La fama crecía, los aplausos se multiplicaban, pero su mirada nunca fue la de alguien completamente satisfecho. A comienzos de los años 70, su éxito ya era indiscutible. Discos que se agotaban en cuestión de días, giras interminables por toda España, premios y reconocimientos que lo situaban entre los grandes. Sin embargo, detrás de esa imagen pública de triunfo, Serrat aprendía a convivir con la presión, con la exposición constante y con una vida personal cada vez más frágil. La fama, lejos de protegerlo, amplificaba cada emoción, cada duda, cada silencio. Este periodo de ascenso fulgurante no solo construyó al artista, sino que moldeó al hombre. En hoteles de paso, en camerinos improvisados, en trenes nocturnos entre ciudades europeas, Serrat fue comprendiendo que el éxito tenía un precio. Y aunque el público veía a un cantante seguro, consagrado, los signos de una tensión interna empezaban a hacerse visibles para quienes sabían mirar más allá del escenario. Para comprender de verdad al hombre que más tarde conquistaría escenarios y generaciones, es necesario retroceder muchas décadas hasta una Barcelona herida por la posguerra, donde nació Joan Manuel Serrat el 27 de diciembre de 1943. Su infancia transcurrió en el barrio de Poble Sec, una zona obrera marcada por la escasez, el silencio impuesto y la dignidad de quienes aprendieron a sobrevivir con poco. No fue una niñez envuelta en privilegios ni comodidades, sino una etapa dura, moldeada por la necesidad y por un entorno donde cada pequeño gesto tenía un valor inmenso. Su padre, anarquista y represaliado tras la guerra civil, conoció de cerca el peso de la derrota y la vigilancia constante. Durante años, ese pasado político fue una sombra presente en el hogar familiar, influyendo en el clima de prudencia y contención en el que creció Serrat. Su madre, originaria de Aragón, fue un pilar silencioso, una mujer trabajadora que sostuvo la casa con esfuerzo y ternura. En aquel pequeño piso de Barcelona, el joven Joan aprendió pronto que las palabras podían ser peligrosas, pero también necesarias. La escuela no siempre fue un refugio fácil. Como muchos niños de su generación, Serrat alternaba los estudios con pequeños trabajos y encargos para ayudar en casa. Las calles del Poble Sec, con sus talleres, bares humildes y vecinos solidarios, se convirtieron en su primer escenario. Allí observaba, escuchaba, absorbía historias de hombres cansados y mujeres resistentes, sin saber aún que ese archivo emocional sería la materia prima de su obra futura. Ya entonces mostraba una sensibilidad poco común, una tendencia a escuchar más de lo que hablaba. En los años 50, mientras España intentaba recomponerse lentamente, el joven Serrat descubrió la música casi por accidente. No hubo formación académica temprana ni instrumentos caros. Fueron canciones escuchadas en la radio, coplas populares, melodías que sonaban en reuniones familiares o en fiestas del barrio. Algunos vecinos recuerdan que aquel chico delgado, de mirada profunda, tarareaba letras con una seriedad impropia de su edad. Era un signo temprano de algo que aún no tenía nombre. La adolescencia llegó acompañada de nuevas dificultades. Barcelona seguía siendo una ciudad de contrastes, y el futuro no parecía ofrecer demasiadas opciones claras. Serrat comenzó a estudiar peritaje agrícola, una elección práctica, casi resignada, que respondía más a la necesidad que a la vocación. Sin embargo, incluso en esos años, la música seguía llamándolo. Participaba en pequeños encuentros culturales, escuchaba a cantautores franceses, se interesaba por la poesía. Nadie hablaba todavía de éxito, pero las señales estaban ahí, dispersas, esperando ser comprendidas con el tiempo. Hoy, al mirar atrás, muchos interpretan esos años de infancia y juventud como el verdadero origen de su voz artística. La dureza de la posguerra, el miedo heredado, la observación silenciosa del dolor ajeno y propio, fueron dejando huellas profundas. No son recuerdos que Serrat haya exhibido con facilidad,
pero están presentes en cada verso cargado de verdad, en cada canción que parece hablarle directamente al oyente. Aquella niñez difícil no fue solo un punto de partida, fue el cimiento invisible sobre el que se levantaría todo lo demás, incluso cuando aún nadie podía imaginar hasta dónde llegaría. La trayectoria pública de Joan Manuel Serrat siempre estuvo acompañada de una vida personal que él protegió con un celo casi obstinado. Quizá por la dureza de su infancia y por el pasado silenciado de su familia, Serrat aprendió pronto a separar el escenario del hogar. Sus padres siguieron siendo una referencia constante, incluso cuando la fama ya era irreversible. El recuerdo de su padre, marcado por la derrota política y la dignidad silenciosa, continuó influyendo en su forma de entender la coherencia y la lealtad. Su madre, siempre presente, fue durante décadas su refugio emocional, la persona a la que volvía en Barcelona cada vez que las giras terminaban. Con el paso de los años y ya instalado como figura central de la música en España y América Latina, Serrat intentó construir un espacio íntimo lejos de los focos. En su casa, primero en Barcelona y más tarde en otros lugares donde encontraba calma, el artista se transformaba en un hombre cotidiano, atento a los pequeños rituales familiares. Cocinar, leer, escuchar música en silencio o pasear sin rumbo eran gestos sencillos que contrastaban con la intensidad de su vida pública. Personas cercanas recuerdan que, incluso en los momentos de mayor éxito, Serrat necesitaba esa normalidad para no perderse a sí mismo. La paternidad marcó un antes y un después en su vida. Tener hijos le dio una perspectiva distinta del tiempo y del éxito. Ya no se trataba solo de discos, conciertos o reconocimientos, sino de estar presente, de observar crecer a sus hijos en un mundo que él conocía demasiado bien. Aunque nunca los expuso deliberadamente, Serrat habló en más de una ocasión, de manera indirecta, de la responsabilidad de ser padre y de la necesidad de proteger a los suyos de una fama que puede resultar invasiva. Esa preocupación se reflejaba en decisiones concretas, giras más espaciadas, regresos rápidos a casa, una agenda negociada con la vida familiar. En la intimidad, el vínculo con sus hijos revelaba un Serrat distinto al del escenario, más silencioso, más observador, incluso vulnerable. Hay quienes aseguran que en ciertos periodos difíciles, cuando las tensiones sentimentales marcaban su vida adulta, fueron precisamente sus hijos quienes le devolvieron el equilibrio. Esa relación construida lejos de titulares se convirtió en un ancla emocional. Algunas canciones escritas en esos años, sin mencionarlos explícitamente, transmiten una ternura y una preocupación que hoy muchos interpretan como guiños a su papel de padre. La relación con sus padres, especialmente con la memoria de su padre fallecido, nunca desapareció. En entrevistas concedidas en Barcelona y Madrid a lo largo de los años 90 y 2000, Serrat dejaba caer frases que hoy se leen como confesiones veladas. Hablaba de la herencia moral, de la importancia de no traicionarse a uno mismo, de la necesidad de ser fiel a ciertos valores incluso cuando la vida personal se vuelve inestable. Son palabras que cobran un nuevo sentido al conocer los conflictos íntimos que atravesó. Su vida personal no estuvo exenta de contradicciones. El éxito, los viajes constantes y la exposición pública pusieron a prueba sus relaciones afectivas. Hubo momentos de distancia, de silencios prolongados, de decisiones difíciles que se tomaron lejos de los micrófonos. Serrat nunca construyó una imagen de perfección familiar. Al contrario, quienes lo conocen describen a un hombre consciente de sus errores, marcado por ellos, pero decidido a no repetir ciertos patrones de abandono que había observado en su entorno durante la posguerra. Con el paso del tiempo, la familia se convirtió en un espacio de reconciliación consigo mismo. En reuniones discretas, celebraciones privadas y encuentros sin cámaras, Serrat fue tejiendo una vida paralela a la del artista consagrado. Esa dualidad, escenario y hogar, fama y silencio, explica muchas de sus decisiones y también muchas de sus ausencias. Detrás de la figura pública existió siempre un hombre intentando preservar a sus padres, a sus hijos y a sí mismo de un mundo que, aunque le dio todo, también le exigió demasiado. Con el paso de los años y después de haber protegido durante décadas su intimidad familiar, la atención pública empezó a posarse de otra manera sobre Joan Manuel Serrat. Ya no solo importaba lo que cantaba, sino cómo estaba. Su estado de salud, especialmente en los últimos años, se convirtió en una preocupación silenciosa para seguidores y periodistas culturales. No hubo comunicados alarmistas ni confesiones dramáticas, pero sí señales sutiles que, vistas hoy, adquieren un nuevo significado.
A partir de la segunda mitad de la década de 2010, durante conciertos en ciudades como Barcelona, Madrid o Buenos Aires, algunos espectadores notaron pequeños cambios. Serrat seguía subiendo al escenario con elegancia y control absoluto del tempo, pero su energía estaba más medida. Los conciertos eran intensos, sí, pero también más contenidos, con pausas cuidadosamente calculadas. La voz, aún reconocible y cargada de emoción, mostraba el desgaste natural de los años y de una vida dedicada por completo a cantar. No era una fragilidad evidente, sino una madurez física que obligaba a administrar fuerzas. En entrevistas concedidas en esos años, a menudo grabadas en estudios tranquilos de Barcelona, o en encuentros discretos durante giras, Serrat hablaba del cuerpo como de un compañero que ya no responde igual. Comentarios que en su momento parecían reflexiones filosóficas, hoy se interpretan como señales claras de una conciencia creciente sobre sus límites. Dormir mejor, reducir viajes innecesarios, elegir con cuidado cuándo y dónde actuar, se volvieron decisiones prioritarias. La salud empezó a marcar el ritmo, no al revés. El anuncio de su gira de despedida, realizado públicamente en 2021, confirmó muchas de las sospechas que circulaban desde hacía tiempo. No se trataba de un adiós impuesto por una urgencia médica concreta, sino de una elección meditada, profundamente ligada a su bienestar. Serrat dejó claro que quería retirarse mientras aún se reconocía sobre el escenario, antes de que el cuerpo le pasara una factura mayor. Las últimas actuaciones, especialmente en teatros emblemáticos y auditorios históricos, estuvieron cargadas de una emoción contenida, como si cada canción fuera también un gesto de cuidado hacia sí mismo. En el presente, ya lejos de la presión de las giras, Serrat lleva una vida mucho más tranquila. Barcelona sigue siendo su punto de referencia, el lugar donde encuentra estabilidad y rutina. Personas cercanas aseguran que prioriza los paseos, la lectura, la música escuchada sin prisas y el contacto con su entorno más cercano. Su estado de salud, acorde a su edad, se mantiene estable gracias a esa reducción del ritmo y a una disciplina cotidiana que antes era imposible sostener. Mirando hacia atrás, muchos interpretan ahora ciertos silencios, ciertas ausencias puntuales de los escenarios o entrevistas canceladas, como avisos tempranos de un cuerpo que pedía tregua. No fueron episodios públicos ni momentos de alarma, pero sí pequeñas decisiones acumuladas que revelan una relación cada vez más consciente con su propia fragilidad. Serrat nunca dramatizó ese proceso, lo vivió con la misma discreción con la que manejó su vida personal. Hoy, su salud no es un tema de titulares constantes, pero sí una dimensión esencial para comprender sus últimas decisiones artísticas. Alejado del ruido mediático, el hombre que cantó al tiempo, a la memoria y a la verdad, convive ahora con el suyo propio, escuchando al cuerpo como antes escuchaba al público. Esa etapa actual, marcada por la calma y la observación, añade una nueva capa a su historia. Una que solo se entiende cuando se acepta que incluso las grandes voces necesitan, en algún momento, guardar silencio para seguir siendo fieles a sí mismas. En esta etapa final del recorrido por la vida de Joan Manuel Serrat, todo lo anterior empieza a encajar como piezas de un mismo destino. Su biografía no avanza en línea recta, sino en espirales, donde cada experiencia personal, cada pérdida y cada triunfo vuelven transformados en música, decisiones y silencios. Desde los años 70 en adelante, su vida se convirtió en un equilibrio constante entre la exposición pública y la necesidad de preservarse como individuo. Durante las décadas de mayor consolidación artística, Serrat vivió prácticamente entre aeropuertos, hoteles y escenarios. Ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México o Santiago de Chile dejaron de ser destinos ocasionales para convertirse en lugares casi familiares. En América Latina encontró un público que no solo escuchaba sus canciones, sino que las vivía como propias. Sin embargo, esa entrega total del público contrastaba con una vida personal cada vez más fragmentada. El tiempo empezaba a dividirse entre lo que debía a los demás y lo que apenas lograba reservar para sí mismo. En Madrid y Barcelona, donde mantenía bases estables, su rutina era irregular. Había largos periodos de ausencia seguidos de regresos intensos, casi silenciosos. Amigos cercanos relatan que Serrat tenía la costumbre de caminar solo por barrios poco transitados, como si necesitara reconectar con una normalidad que la fama le había arrebatado. Esos paseos, aparentemente insignificantes, fueron en realidad espacios de reflexión profunda. En ellos se gestaban muchas decisiones vitales, algunas artísticas, otras estrictamente personales.
A lo largo de los años 80 y 90, su figura pública se volvió más institucional, más respetada, pero también más observada. Cada entrevista, cada gesto, era analizado. Serrat aprendió a hablar sin decirlo todo, a sugerir más de lo que afirmaba. En retrospectiva, muchos de esos discursos contienen pistas sobre conflictos internos, sobre cansancios acumulados y sobre una percepción cada vez más clara del paso del tiempo. No era solo un artista maduro, era un hombre que empezaba a mirar su propia vida con distancia crítica. Su relación con la industria musical también evolucionó. Dejó de perseguir tendencias y se concentró en proyectos que tuvieran sentido personal. Grabaciones más espaciadas, colaboraciones elegidas con cuidado, conciertos en espacios significativos más que masivos. Esta etapa estuvo marcada por una libertad creativa que, paradójicamente, solo llega cuando ya no hay nada que demostrar. Serrat parecía más interesado en dejar testimonio que en competir. En el ámbito personal, la vida continuó presentándole desafíos. Las relaciones afectivas, marcadas por el desgaste del tiempo y las exigencias de su profesión, atravesaron momentos de redefinición. No hubo rupturas escandalosas ni reconstrucciones idealizadas, sino una aceptación progresiva de la imperfección. Serrat empezó a hablar de forma indirecta del perdón, no como un gesto heroico, sino como una necesidad para seguir adelante. Estas reflexiones se filtraron en canciones y declaraciones que hoy adquieren un valor casi confesional. El nuevo siglo lo encontró más sereno, aunque no exento de contradicciones. La tecnología, los cambios en la industria y la transformación del público lo obligaron a adaptarse sin traicionarse. Serrat nunca fue un nostálgico pasivo, observó el presente con curiosidad, aunque eligió mantenerse fiel a su lenguaje. En encuentros culturales en Barcelona y en actos públicos puntuales, su presencia era la de alguien que ya no necesita alzar la voz para ser escuchado. Los últimos años antes de su retirada definitiva de los escenarios estuvieron marcados por una conciencia clara de cierre, no como final abrupto, sino como culminación natural. Cada concierto adquiría un peso simbólico, cada aplauso parecía contener una despedida implícita. Serrat no dramatizó ese proceso. Lo integró a su vida con la misma sobriedad con la que había gestionado los momentos más difíciles. Su biografía, lejos de simplificarse, se volvía más compleja, más humana, más reconocible. Así, la vida de Joan Manuel Serrat se revela como un tejido de experiencias íntimas y colectivas, de heridas ocultas y celebraciones compartidas, de éxitos visibles y luchas silenciosas. Nada ocurrió de forma aislada. Todo estuvo conectado por una coherencia profunda que solo ahora, con la distancia del tiempo, empieza a entenderse en toda su dimensión. A medida que el tiempo avanzaba y la vida de Joan Manuel Serrat se iba acumulando en capas sucesivas, aparecía con más claridad una constante: la coherencia silenciosa con la que afrontó cada etapa. No fue un artista de rupturas bruscas, sino de transiciones lentas, casi imperceptibles, que solo hoy pueden leerse con perspectiva. Durante los años 80, mientras España atravesaba profundos cambios sociales y culturales, Serrat observaba ese nuevo país desde una posición ambigua, entre el testigo privilegiado y el hombre que ya había vivido demasiado como para dejarse arrastrar por la euforia colectiva. En estudios de grabación de Barcelona y Madrid, donde pasaba largas jornadas afinando letras y melodías, su método de trabajo se volvió más introspectivo. Técnicos y músicos recuerdan un ambiente de concentración extrema, casi ascética. Serrat llegaba temprano, se sentaba con una libreta gastada y revisaba versos escritos años atrás, descartando algunos, rescatando otros. Había en ese gesto una voluntad de diálogo con su propio pasado, como si necesitara comprobar que cada palabra seguía siendo verdadera. Esos procesos, aparentemente técnicos, escondían una búsqueda vital más profunda. Las giras continuaron, pero ya no eran idénticas a las de décadas anteriores. En ciudades como Lima, Bogotá o Caracas, Serrat empezó a reducir compromisos paralelos, evitando actos sociales y entrevistas innecesarias. Prefería volver al hotel tras el concierto, cenar de forma discreta y escribir. En esas habitaciones anónimas, lejos de casa, fue dejando constancia de pensamientos que nunca llegaron a publicarse, cuadernos privados que algunos allegados describen como reflexiones sobre el paso del tiempo, el cansancio emocional y la fragilidad de los vínculos humanos. En los años 90 su figura alcanzó una especie de estatuto moral. No era solo un cantante respetado, sino una referencia ética para muchos. Esa posición, sin embargo, también lo incomodaba.
Serrat desconfiaba de los pedestales y evitaba presentarse como ejemplo. En conversaciones privadas, según relatan amigos cercanos, insistía en que su vida estaba llena de contradicciones, de decisiones dudosas y de errores no siempre visibles. Esa conciencia de imperfección marcó profundamente su manera de estar en el mundo durante esa etapa. Barcelona seguía siendo su eje. Allí, en cafés discretos de l'Eixample o en paseos tranquilos por zonas menos concurridas, Serrat mantenía una relación casi ritual con la ciudad. No buscaba nostalgia, sino continuidad. La ciudad había cambiado, él también, pero ese vínculo le permitía medir el paso del tiempo sin perderse del todo. En más de una ocasión, esas caminatas derivaron en decisiones importantes, como aceptar o rechazar proyectos que, vistos desde fuera, parecían oportunidades irrechazables. La llegada del nuevo milenio trajo consigo una mirada aún más reflexiva sobre su propia trayectoria. Serrat empezó a hablar, con cautela, de legado, aunque sin solemnidad. En actos culturales celebrados en Madrid o Barcelona, sus intervenciones eran breves pero densas, cargadas de sentido. No hablaba de despedidas, pero sí de ciclos. Esa forma de expresarse, medida y sin dramatismos, dejaba entrever una preparación interior para etapas futuras que todavía no se nombraban. En su vida cotidiana, el ritmo seguía ajustándose. Menos viajes, más tiempo en espacios conocidos, más silencios. Serrat parecía escuchar con atención no solo a quienes lo rodeaban, sino a sí mismo. Viejas inquietudes volvían bajo nuevas formas, y experiencias pasadas adquirían significados distintos. Nada se cerraba del todo, pero todo encontraba su lugar en una narrativa vital que continuaba desplegándose sin necesidad de grandes gestos. Así, la vida de Joan Manuel Serrat avanzó como una conversación ininterrumpida entre lo que fue, lo que es y lo que aún no había terminado de revelarse. Cada etapa añadía matices, sombras y luces a una existencia marcada por la observación, la fidelidad a ciertas convicciones y la aceptación de que vivir, incluso para una figura admirada por millones, implica convivir con preguntas que nunca tienen una respuesta definitiva. Con los años 2000 ya en marcha, la vida de Joan Manuel Serrat entró en una fase donde la experiencia pesaba más que la urgencia. En Madrid, especialmente en el Auditorio Nacional, sus apariciones adquirieron un tono casi ceremonial. No se trataba de grandes despliegues escénicos, sino de encuentros medidos, donde cada canción parecía colocada en un punto exacto del tiempo. Serrat llegaba con antelación, probaba sonidos sin prisas y conversaba poco antes de salir a escena, como si preservara la energía para lo esencial. Quienes trabajaron con él en esa etapa recuerdan una serenidad nueva, distinta a la tensión creativa de décadas anteriores. En Barcelona, su relación con el Palau Sant Jordi marcó hitos importantes. Allí, en conciertos celebrados a lo largo de los años, se percibía una complicidad particular con el público local. Serrat no necesitaba explicarse, bastaba una pausa, una mirada, para que la sala entendiera que algo estaba siendo compartido más allá de la música. Con el paso del tiempo, esas actuaciones fueron adquiriendo un carácter retrospectivo. Canciones antiguas convivían con otras más recientes, creando un diálogo entre el joven que empezó en Poble Sec y el hombre que ya había recorrido medio mundo. Durante ese periodo, su vida cotidiana se organizó alrededor de rutinas más estables. En Barcelona, alternaba estancias prolongadas con escapadas breves, evitando desplazamientos innecesarios. Se le veía en librerías, en restaurantes discretos, siempre lejos de la exposición gratuita. Algunos amigos de entonces señalan que Serrat comenzó a hablar más del cuerpo, del cansancio acumulado y de la necesidad de escuchar señales que antes se ignoraban. No eran quejas, sino constataciones tranquilas, como quien acepta una evidencia. Las giras internacionales continuaron, aunque con otra lógica. En América Latina, especialmente en Argentina y México, los conciertos se concentraban en menos ciudades, pero con mayor carga simbólica. En Buenos Aires, por ejemplo, sus presentaciones se vivían como reencuentros largamente esperados. Serrat dedicaba tiempo a caminar por barrios conocidos, a visitar lugares que había frecuentado décadas atrás. Esos gestos, aparentemente nostálgicos, escondían una revisión personal de su propia historia, una forma de medir lo vivido sin necesidad de verbalizarlo. A nivel creativo, los procesos se volvieron más selectivos. Serrat rechazó proyectos que no sentía auténticos y aceptó otros que conectaban con inquietudes profundas. En estudios de grabación, su presencia era menos constante, pero más decisiva. Grababa cuando lo consideraba necesario, no por calendario. Esa libertad, ganada tras años de disciplina, se reflejaba también en su vida personal, donde empezó a priorizar el tiempo sin agenda, algo impensable en otras etapas. Hacia la segunda década del siglo XXI, comenzaron a hacerse visibles signos de cierre, aunque nunca anunciados de forma explícita. En entrevistas realizadas en Barcelona y Madrid,
Serrat hablaba del paso del tiempo con naturalidad, sin dramatismo. Comentarios sobre la voz, sobre el esfuerzo físico que implica cada concierto, se mezclaban con reflexiones sobre la dignidad de saber cuándo parar. En aquel momento muchos escucharon esas palabras como simples pensamientos de un artista maduro. Hoy se leen como indicios claros de una decisión que se estaba gestando lentamente. La preparación de sus últimas grandes giras fue, en sí misma, un proceso vital. Serrat cuidó cada detalle, desde la elección de los teatros hasta el repertorio. No buscaba un resumen exhaustivo de su carrera, sino una narrativa coherente con quien era en ese momento. En ensayos realizados en espacios cerrados de Barcelona, se tomaba el tiempo para ajustar tonos, silencios y transiciones. Cada canción tenía un peso emocional específico, y nada quedaba al azar. En lo personal, esta etapa estuvo marcada por una introspección serena. Serrat redujo aún más la exposición mediática y fortaleció su vida privada. Personas de su entorno aseguran que hablaba con frecuencia de la gratitud, no como concepto abstracto, sino como práctica diaria. Agradecer el cuerpo que aún respondía, la memoria que seguía viva, los vínculos que permanecían. Esa actitud impregnaba sus decisiones y su manera de estar en el mundo. Así, la vida de Joan Manuel Serrat continuó avanzando sin grandes sobresaltos, pero con una densidad creciente. Cada paso parecía medido, cada gesto cargado de sentido. No había prisas ni finales declarados, solo una continuidad consciente, tejida a partir de todo lo vivido, donde pasado y presente seguían dialogando en silencio. En la continuidad natural de ese periodo marcado por la serenidad y la conciencia del tiempo, la vida de Joan Manuel Serrat fue adquiriendo un tono cada vez más introspectivo, casi contemplativo. A partir de 2015, quienes lo frecuentaban notaron un cambio sutil pero constante. Serrat hablaba menos del futuro y más del presente inmediato. No como renuncia, sino como elección. En Barcelona su agenda comenzó a estructurarse alrededor de rutinas simples y repetidas, como si necesitara anclarse a lo cotidiano después de décadas viviendo entre fechas y escenarios. En esos años se le veía a menudo caminar por zonas tranquilas de la ciudad, lejos de los circuitos turísticos. Algunos vecinos del barrio comentaban, casi con naturalidad, que Serrat pasaba desapercibido, vestido de forma sencilla, observando más de lo que hablaba. Esos paseos, repetidos semana tras semana, se convirtieron en un espacio personal de reflexión. Amigos cercanos aseguran que fue allí donde empezó a verbalizar, por primera vez de forma íntima, la idea de cerrar etapas sin dramatismos, simplemente por coherencia vital. La relación con su obra también se transformó. Serrat dejó de mirar sus canciones como hitos de una carrera y empezó a verlas como fragmentos de una vida. En conversaciones privadas hablaba de determinados temas escritos décadas atrás como si fueran fotografías antiguas, reconocibles, cargadas de emoción, pero pertenecientes a otro tiempo. Esta mirada no implicaba rechazo, sino aceptación. Revisar su propio repertorio se convirtió en un ejercicio casi biográfico, una forma de entenderse a sí mismo a través de lo que había cantado. En ensayos previos a sus últimas giras, realizados en espacios cerrados de Barcelona, su actitud era distinta a la de años anteriores. Serrat se detenía más en los silencios, en las transiciones, en la respiración entre versos. Técnicos de sonido y músicos notaron que no buscaba perfección técnica, sino verdad emocional. Cada canción debía sostenerse no solo por la memoria del público, sino por su capacidad de seguir diciendo algo en el presente. Ese criterio llevó a descartar temas emblemáticos y a rescatar otros menos conocidos, pero más alineados con su estado vital. La prensa cultural empezó a percibir estas señales, aunque sin comprender del todo su alcance. Entrevistas concedidas en Madrid y Barcelona durante esos años mostraban a un Serrat reflexivo, consciente de sus límites físicos y emocionales. Hablaba del cansancio sin queja, del paso del tiempo sin nostalgia excesiva. Comentarios aparentemente casuales sobre la voz, sobre el esfuerzo de viajar, hoy se leen como indicios claros de un proceso interno que avanzaba con calma y determinación. En el ámbito personal, su círculo se redujo aún más. Serrat priorizó encuentros breves pero significativos, comidas tranquilas con amigos de toda la vida, conversaciones largas sin teléfonos de por medio. Esa depuración de vínculos no fue resultado de conflictos, sino de una necesidad de autenticidad. Quienes permanecieron cerca describen a un hombre atento, presente, menos disperso que en otras etapas. La fama, sin haber desaparecido, dejó de ocupar un lugar central en su día a día. Durante este tiempo, también revisó su relación con los lugares que marcaron su trayectoria. En viajes puntuales a América Latina, visitó ciudades que habían sido fundamentales en su carrera, pero lo hizo desde otro lugar,
En Buenos Aires o Montevideo, por ejemplo, evitó los grandes actos públicos y prefirió encuentros privados, casi domésticos. Esos regresos no buscaban revivir glorias pasadas, sino cerrar círculos emocionales abiertos durante años de giras ininterrumpidas. La vida de Serrat en esta fase se volvió una suma de gestos pequeños pero cargados de sentido. Elegir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo aparecer y cuándo retirarse, se convirtió en una forma de coherencia personal. No hubo anuncios grandilocuentes ni confesiones públicas. Solo una continuidad lógica entre lo que había sido y lo que estaba dispuesto a seguir siendo. Cada decisión parecía responder a una pregunta interna largamente postergada. ¿Cómo vivir sin traicionarse? Así, su biografía siguió desplegándose lejos del ruido, en una especie de segundo plano que solo ahora empieza a entenderse, no como retirada abrupta, sino como transición consciente. La vida de Joan Manuel Serrat, tejida entre canciones, silencios y elecciones discretas, continuaba avanzando, revelando poco a poco que incluso las trayectorias más visibles esconden procesos íntimos que solo se descifran con el paso del tiempo. En esa misma línea de continuidad serena, la vida de Joan Manuel Serrat fue entrando en un tiempo donde cada gesto parecía cargado de memoria. A partir de 2018, cuando aún no había anuncios formales pero sí decisiones internas ya tomadas, Serrat empezó a ordenar su biografía como quien revisa una casa antes de cerrar una puerta sin hacer ruido. No se trataba de nostalgia, sino de responsabilidad con lo vivido. En Barcelona, ciudad que nunca dejó de ser su centro emocional, reorganizó rutinas, archivos personales y vínculos, consciente de que el ritmo frenético de décadas anteriores había quedado definitivamente atrás. Durante esos años, algunas personas de su entorno empezaron a notar señales que entonces parecían menores. Serrat dedicaba más tiempo a revisar grabaciones antiguas, a escuchar conciertos pasados con una atención casi analítica. No para corregirlos, sino para comprenderlos. En su estudio doméstico, rodeado de libros y recuerdos acumulados durante toda una vida, pasaba horas en silencio, tomando notas que no estaban destinadas a publicarse. Escribía fechas, nombres de ciudades, sensaciones físicas antes de salir a escena, detalles que hoy se entienden como una reconstrucción íntima de su propio recorrido. En Madrid, sus apariciones públicas se volvieron más espaciadas y cuidadosamente elegidas. Cuando aceptaba participar en actos culturales o entrevistas, lo hacía bajo condiciones muy concretas. Prefería espacios pequeños, conversaciones pausadas, lejos del formato promocional. En esas charlas a menudo se deslizaban frases que con el tiempo adquirieron un peso distinto. Hablaba de la importancia de saber retirarse a tiempo, de no confundir persistencia con fidelidad a uno mismo. En su momento, muchos interpretaron esas palabras como reflexiones generales. Hoy se leen como parte de un proceso personal profundamente consciente. La preparación de lo que serían sus últimos compromisos escénicos se vivió como un ejercicio de equilibrio. Serrat no quería una despedida grandilocuente, pero tampoco una desaparición abrupta. En ensayos realizados en teatros cerrados de Barcelona y otras ciudades españolas, ajustaba detalles con una precisión que sorprendía incluso a músicos que llevaban décadas a su lado. No había prisa, pero sí una atención absoluta al presente. Cada ajuste parecía responder a una pregunta interna. Si esta fuera la última vez, ¿seguiría siendo verdad? En paralelo, su vida privada se volvió aún más hermética. Serrat redujo al mínimo la exposición de su día a día, y reforzó los límites entre lo público y lo íntimo. Amigos cercanos relatan que hablaba con mayor claridad sobre el cansancio emocional acumulado, no como una queja, sino como una constatación. Reconocía que había vivido intensamente, que había dicho mucho, y que ahora necesitaba escucharse a sí mismo sin intermediarios. Esa honestidad, expresada solo en círculos muy reducidos, marcó profundamente esta etapa. Los viajes, cuando los había, eran breves y con un sentido muy concreto. En ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México, donde su vínculo con el público era especialmente profundo, evitaba las agendas saturadas. Prefería encuentros discretos, visitas a lugares significativos, conversaciones privadas con viejos amigos. Esos desplazamientos no tenían el objetivo de reafirmar su figura pública, sino de cerrar ciclos personales abiertos hacía décadas. Cada regreso parecía una forma de reconciliación con versiones anteriores de sí mismo. En su día a día en Barcelona, Serrat consolidó hábitos que antes le eran imposibles. Despertarse sin alarma, caminar sin rumbo fijo, leer durante horas sin interrupciones. Estas rutinas, simples en apariencia, adquirieron un valor fundamental.
le permitían habitar el tiempo de otra manera, sin la presión constante de la próxima fecha, del próximo escenario. Algunos vecinos comentaban que se le veía más ligero, menos cargado de urgencias, como si hubiera encontrado una forma distinta de estar en el mundo. Mirado en conjunto, este tramo de su vida no se define por grandes acontecimientos externos, sino por un movimiento interno continuo. Serrat no dejó de ser quien era, pero sí redefinió desde dónde lo era. La fama, los aplausos y el reconocimiento seguían existiendo, pero ya no marcaban el eje de sus decisiones. En su lugar, aparecía una atención cuidadosa a los límites, a la coherencia personal y a la necesidad de no prolongar artificialmente etapas que ya habían dado todo de sí. Así, la vida de Joan Manuel Serrat siguió desplegándose sin rupturas visibles, pero con una densidad emocional cada vez mayor. Cada elección, cada silencio, cada presencia medida en el espacio público añadía una nueva capa a una biografía que nunca se explicó del todo en voz alta, pero que continuaba escribiéndose en gestos, en tiempos y en una forma muy particular de entender la fidelidad a uno mismo. La historia de Joan Manuel Serrat no es solo la de un artista inmenso, sino la de un ser humano que amó, sufrió, dudó y siguió adelante con una dignidad silenciosa.